En el video de hoy vamos a ver cómo hacer $100,000 por mes con el proceso exacto que repetí más de 7 veces para que tengas un negocio predecible, escalable y en definitiva libertad financiera real sin depender de contenido orgánico o ser un influencer porque seguramente no iniciaste tu emprendimiento para ser uno. Exactamente así es como pasé de meses de solo $6,000 por mes a días de casi $50,000 en un solo día, y no te muestro esto para presumir sino para que digas: por eso voy a escuchar a este ser humano aburrido que me quiere enseñar y no tiene ningún curso para venderme. Y de verdad, no tengo ningún curso para venderte. Gano suficiente plata sin eso como para tener que venir a hacerlo. Soy Nico Sebane, no tengo ningún curso para venderte y llevo casi una década escalando empresas online, desde productos físicos, servicios, cursos y hasta software hacerlo. Te voy a mostrar 5 pasos exactos en el orden correcto que creo que nadie más enseña, porque simplemente se dedican a repetir como loros lo que ven en redes sociales o lo consiguieron tal vez, si Dios quiere, una única vez y ya se creen expertos o con la expertise suficiente para pensar que eso es replicable. Pasé los últimos 3 días analizando casi 9 años que llevo vendiendo online y estos 7 negocios de más de $100,000 por mes para encontrar un patrón exacto. Y después de 47 páginas de notas, acá está todo en un único video para que puedas saltarte la curva de aprendizaje. Mira, la diferencia entre los que hacen $100,000 por mes y los que se quedan en 10,000 es que los primeros entienden que no es hacer más de exactamente lo mismo. Lo que los llevó a $10,000 por mes no es lo mismo que los va a llevar a $100,000 por mes. Es un proceso completamente diferente y después de hacerlo 7 veces te puedo mostrar el orden exacto que por lo menos yo mismo seguiría para conseguirlo en el menor tiempo posible. El paso número 1 es crear antes de vender. Cuando hice mi primer curso de e-commerce, si bien hoy no vendo cursos, en el pasado vendí cursos, hace ya un par de años que no lo hago. En el 2018, si no recuerdo mal, vendí mi primer curso de e-commerce en el cual les ayudaba a las personas a crear su tienda de e-commerce sin tener que tener stock físico mediante dropshipping, en el cual uno busca fabricantes y el fabricante despacha ese producto y lo envía al consumidor final. Entonces, en ese momento yo lo había hecho durante 1 año y medio, casi, creo que 2 años. Había tenido cierto éxito, tenía varias tiendas que había logrado hacer funcionar, había ayudado a varias personas a conseguir lo mismo con contenido gratuito en YouTube y después me dije, bueno, creo que es el momento en el cual yo puedo comenzar a monetizar esto porque las personas en mi canal de YouTube me dejaban comentarios diciendo si tenía algo pago, algo un poco más detallado, y por esa época se estaba empezando en el mercado en español a ver un poquito más sobre los cursos. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Fui y, si ponemos un periodo de tiempo, fui y grabé el curso, preparé las clases, diapositivas, área de miembros, y todo esto me llevó tiempo, ¿bien? Meses, varios, para después finalmente lanzarlo en mi canal de YouTube y que los resultados sean completamente tristísimos. Y a mí, todo este tiempo, todos estos meses, ¿quién me lo devuelve? Absolutamente nadie. Bien, ¿qué es lo que hice? Esto es lo malo, lo que no hay que hacer, o lo que yo personalmente no me gusta estar intentando hablar de absolutos y no decirte qué hacer, sino te digo lo que yo haría y lo que a mí me funcionó. No es eso lo que haría. ¿Qué es lo que hice después de que rotundo fracaso, como a los 6 meses aproximadamente? Dije, bueno, quiero darle una nueva oportunidad de esto de vender información online, de vender un curso online y poder llevarlo a montos grandes, porque la realidad es que yo en ese momento ya me quería ir de la venta de productos físicos, me llamaba mucho la atención la venta de productos digitales, de servicios, porque lo puedo crear y vender muy rápidamente sin necesidad de hablar con fabricantes y demás. Entonces yo quería hacer esa transición, pero para hacerlo obviamente tenía que haber vendido en grandes cantidades un producto digital para validarme a mí mismo, obviamente, todo el conocimiento que yo creía que tenía. Entonces, esta segunda vez, ¿qué hice? Bien, no hice clases, no hice diapositivas, no hice área de miembro y no grabé una mierda. En la realidad, no hice nada de eso. ¿Qué fue lo primero que hice? Fui y les pedí a las personas por su dinero a cambio de una promesa. Bien, una promesa de lo que iba a ser mi producto. Entonces, de esta forma, yo pude recolectar y validar que específicamente las personas querían comprar lo que yo quería hacer, en definitiva, antes de salir a gastar todo ese tiempo en crearlo. Ahora, ¿cómo? Te estás preguntando, pero bueno, eso es una estafa, ¿cómo vas a vender algo que no tenés creado? Eh, Te sorprendería seguramente si te digo que yo
Les decía a la persona que no estaba creado, que no estaba creado el curso. Ahora, lo podés posicionar a eso como una desventaja o como una ventaja. Uno puede llegar a pensar, bueno, es una desventaja que no esté creado el curso porque la persona va a pagar y no va a tener acceso inmediato a lo que compró, entonces va a ser una peor experiencia. No estoy tan de acuerdo. Lo veamos a la otra cara de la misma moneda. Si yo te digo, mira, tengo pensado hacer un programa que te va a enseñar a cómo llevar tu curso online o tu tienda, cómo crear de cero tu tienda de e-commerce, de cero a $10,000 por mes. Este programa va a incluir esto, módulo 1, módulo 2, módulo número 3, número 5, lo que sea, esta bonificación, esta otra bonificación, esta otra bonificación. Te doy también una garantía de que si en los primeros 90 días no conseguís esto, te devuelvo todo tu dinero, pero, a ese programa yo tengo pensado venderlo en $2,000, pero no lo tengo creado. Bien, entonces como no lo tengo creado, te voy a dejar ingresar hoy por $500 pagando el 25% nada más. El 25% nada más te pido. Y no solo eso, vas a tener la ventaja de que lo voy a dar al curso en vivo. Y eso es un beneficio para vos porque cualquier parte en la cual de mi explicación no entiendas algo, lo que sea, me puedes frenar, me puedes preguntar y te respondo. Y no avanzamos hasta que no tengas claridad absoluta en todo. Entonces, no solo vas a tener un producto que lo voy a vender después en $2,000, solo pagando el 25% de eso, sino que además lo vas a poder tener en vivo en lugar de las grabaciones que van a pagar todas las otras personas. Entonces, estás recibiendo un mejor producto a las personas que les suele gustar más las cosas en vivo, además pueden interactuar conmigo por un 25% del precio. Y ahí las personas, obviamente, si la oferta es buena y no tiene un mensaje genérico de que únicamente te enseña a crear una tienda, como ya hay 700,000 o había en ese momento 700,000 otros cursos en la industria del e-commerce, las personas se volvían locas porque decían, sí, o sea, es un ofertón, es una oferta que sí o sí tengo que decir sí. Entonces, hice eso, validé, tuve, no sé si 20 o 25 ventas haciendo una única presentación. En ese momento yo tenía un grupo de Facebook, ya quedaron en el olvido los grupos de Facebook. Hice un vivo ahí en ese grupo de Facebook. La verdad que no tuvo mucho hype, no tuvo mucha publicidad, no fue un lanzamiento con miles de secuencias, o sea, ni envié un WhatsApp recordatorio, ni nada de estas cosas raras que hacen en los lanzamientos, que si las hace le funcionan buenísimo. Yo no la hice porque el objetivo no era maximizar al máximo esas ventas iniciales, sino simplemente validar de que había un público para lo que yo quería vender. Entonces hice eso, recolecté, no sé si fueron 12, $15,000 más o menos, sin haber creado absolutamente nada, no había creado una mierda. Lo único que había creado era la presentación de ventas que yo iba a dar. Entonces se vendió. Di la presentación un lunes, después volví a dar un miércoles, la misma para el mismo grupo, porque había personas que se habían perdido la del lunes. Terminaron entrando un par de personas más el día miércoles y la primera clase la tuve el día lunes siguiente. Entonces daba clases, si no recuerdo mal, no, esto es el 2018, ya pasaron varios años. Daba clases el lunes, el miércoles y el viernes. Entonces tuve tiempo desde el miércoles en el cual hice la última venta hasta el primer lunes para preparar la clase del lunes y la del miércoles. Y después lo único que tenía que hacer cuando salía de esa clase era preparar un par de clases por adelantado. Y lo bueno de esto, de también a mí como profesor, como vendedor del curso, lo que sea, el hecho de darlo en vivo creo que también es mejor para el alumno y para los alumnos que vienen después, porque te pueden preguntar dudas y uno se puede quedar tranquilo de que el contenido respondió todas las objeciones o todas las dudas que tienen las personas al momento de verlo. Entonces, para los próximos futuros alumnos que ingresen al curso, van a tener también, creo yo, una mejor clase, en definitiva. Exactamente lo mismo hice todas las veces que escalé cualquier empresa más de $100,000 por mes. Si yo hago memoria para atrás, cuando hice mi primer marca de e-commerce, si yo miro para atrás y cuando hice una de mis primeras marcas de e-commerce, no sé exactamente si es la primera o no, era un producto que es un blanqueamiento dental. No fui al fabricante a pasarle mi logo, a que me haga todo el packaging y a dejar $30,000 en stock. No hice eso. Hice una página web exactamente igual con renders en 3D de lo que sería el producto, modelos utilizando el producto con imágenes, porque obviamente no estaba creado, corría anuncios y lo vendía el producto de esa forma. Después de que las personas compraban, yo validé más o menos qué retorno de inversión tenía, más o menos cómo le iba a los anuncios y demás, que crear la tienda y todo me llevaba un día a lo sumo, y vi que tenía un buen retorno y vi que tenía potencial. Recién ahí fui y compré el stock, pagué el producto, hice la marca y la terminé escalando más de $100,000 por mes. Ahora, ¿qué pasó con esas personas que compraron en esa primera tanda? Si se quiere, se le envía un mail de contacto diciendo se nos agotó el producto, le podemos devolver el dinero o si querés esperar 2 meses a que el producto lo tengamos nuevamente en stock y por la espera te damos este beneficio, este otro beneficio y este otro regalo. Algunas personas piden la devolución, otras personas decidan esperar, así que todos contentos. Cuando hice mi agencia de marketing, exactamente lo mismo. No me puse a contratar personas, no me puse a hacer procesos, no me puse a
decir, no, esto es muy escalable, no, esto es poco escalable, antes de que las personas me estaban amontonando plata, en definitiva. Y todas las ofertas, hasta el día de hoy, que hago, en la medida en lo cual pueda, que en la mayoría de los casos se puede, vendo antes de gastar un centavo y gastar un segundo de mi tiempo en crear el producto. La realidad es que tu producto nunca va a ser perfecto al principio, pero tu cuenta bancaria puede estar llena mientras lo creas. Pero ojo acá, esto solo va a funcionar si posicionas bien a tu producto o tu servicio. Yo nunca podría haber hecho esa preventa de ese curso de e-commerce si no lo hubiera posicionado bien. Y eso nos lleva al paso número 2, vender un billete de $100 por $1. Déjame que te explique rápidamente a qué me refiero con esto. Vendí, como te dije, blanqueamiento dental. Vendí pestañas postizas. Vendí cómo crear una tienda de e-commerce que facture $10.000 por mes. Algunas personas lo llevaron a 150. Vendí cómo escalar tu curso. Vendí cómo escalar una agencia de marketing. Vendí software para gastar menos en anuncios por venta. En todas, absolutamente todas, estaba vendiendo un billete de $100 por uno. Y era más caro no comprarme que comprarme, en definitiva. Veamos los ejemplos. Si nosotros vemos el ejemplo de el blanqueamiento. Bien. En el blanqueamiento, ¿cuánto salía hacer un blanqueamiento en un dentista? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto salía en ese momento? $300. No lo sé. ¿Cuánto salía mi kit? $60. Y los resultados eran completamente similares, sin sumar a ir al dentista, no solo eran 300, sino era el transporte y tener que vestirte y no poder salir de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no solo era más barato, sino que tenía que lo puedes hacer en la casa, en pijamas y demás. Después, si vamos a las pestañas, exactamente la misma historia. Hacerse pestañas postizas, capaz que salía, qué sé yo, $150. Si hay alguna mujer de las poquitas que me ven, me podrá decir mejor. Y las pestañas para la casa, en definitiva, no me acuerdo cuánto lo vendíamos, pero supongamos que era $50. Entonces te estaba vendiendo un billete de $100 por $1. Bien. Y mira cómo lo ato a productos que no están relacionados al dinero como tal. Ahora, no es esta la única forma de vender o el principal ángulo de ventas, no lo es. Yo estoy hablando de mi perspectiva y yo analizando todos los últimos años, las veces que más fácil se me hizo vender era vender un billete de $100 por $1. Bien, me gusta intentar ponerlo de esa forma, porque si bien acá nosotros tenemos una diferencia de 3, acá tenemos una diferencia, no sé, de 20. Si logramos vender algo que sea una diferencia de 100 a 1, más fácil va a ser aún. Y es por eso que le puse esa frase de vender un billete de 100 por 1. Si vemos cuando yo te enseñaba a hacer, cuando tenía ese curso que enseñaba a hacer las tiendas de e-commerce, si nosotros teníamos, sin el curso, tenías que gastar, y así estaba estructurada la oferta, tenías que gastar, qué sé yo, $200 en un tema premium para la tienda, tenías que gastar $300 en un contrato por un abogado, porque no había ChatGPT, un contrato que te diseña un abogado para poder firmarlo con los influencers, pues yo enseñaba a asociarse con influencers y demás, tenías que tal vez gastar, qué sé yo, $1.000 en ads hasta encontrar un producto ganador, tenías que gastar $200 por mes en apps para la tienda, que junto con el curso yo te daba gratis, y un montón de otras cosas que la sumatoria le terminaba dando a la persona algo como, no lo sé, $2.000, supongamos. Y yo vengo en comparación y te digo, no hace falta que gastes esto. Con el curso, vos pagas, qué sé yo, $500. Esto lo llegué a vender lo más caro, creo que 1.500 es lo más caro que lo llegamos a vender. No me acuerdo. No me acuerdo la verdad. Pero en un principio, el primer precio me acuerdo que era de $500. En el curso tenés el $500, tenés todo esto y no hace falta que gastes 2.000. Te estoy vendiendo un billete de $2.000 por 500. Bien, y va a haber personas que, por ejemplo, no sé, en los anuncios tienen que gastar más de 1.000, 1.500, 2.000 han de encontrar algo. Y con el curso te enseñábamos cómo encontrar en la primera tirada, en definitiva, tiene una metodología en la cual, bueno, era el influencer el que te ayudaba a elegir el producto, las primeras ventas eran orgánicas, entonces este costo desaparecía completamente. Dábamos el contrato, dábamos el tema. Con el tema no tenías que instalar muchas otras aplicaciones y varios bonos más que terminaban haciendo que la persona diga, bueno, es estúpido no comprarlo. Es completamente estúpido. Más allá de que yo diga, bueno, saco, y mira que acá no estoy hablando sobre la información que tiene el curso como tal. Bien, todo esto te ahorras simplemente con bonificaciones. Tú estabas vendiendo un billete de $100 por uno. Por ahí no uno de 100, sino uno de 50. Después lo vemos con el auge hace un par de años que surgió, que todo el mundo decía, te enseño a vender tu propia información, te enseño a vender tu propia información y llevarla a $10.000 por mes. Y además a esto te lo garantizo.
¿Por qué este tipo de ofertas funcionaba tan bien? Primero, bueno, eran más novedosas en ese momento. Hoy en día todo el mundo hace eso, garantizan, después no dan devolución del dinero, ni bueno, un montón de otras cosas que no son tema para este video. Pero ¿por qué funcionan? Porque esto te lo venden, te dicen, bueno, tenés $10.000 asegurados, si quiere, asegurados, y te cobran únicamente 997 o, no sé, algunas veces te cobraban 1997, etcétera, etcétera, etcétera. Te están vendiendo un billete de 100 por $1. Bien, con el software, con FunLab, ¿por qué el ángulo de ventas en el cual yo digo que te ayudo a reducir lo que gastas en publicidad para vender lo mismo, lo que vendes o más de lo que vendes hoy en día? Y exactamente eso. Si yo te digo, por ejemplo, el software sale $97 por mes, ¿bien? Y yo te digo que si gastas $1.000 por mes en anuncio, capaz que 400 se están yendo a la basura. Digamos, es un monto que por ahí usual que muchas personas que me siguen gastan. Estás quemando $400 por mes. Y yo te digo, si me pagas 97, vas a ahorrar 400 por mes. Sí, le podemos poner bonificaciones, sí, le podemos poner urgencias, sí, lo podemos garantizar, sí, le podemos poner un montón de otras cosas que enseño en el curso de oferta y un montón de otros lugares más. Lo enseño yo y lo enseñan personas más inteligentes que yo. Pero las veces que yo más fácil escalé fue justamente cuando había esta diferencia. Y mientras más grandes es, mejor. Más fácil es vender. ¿Vendí cosas que no siguen esta regla? Sí, las vendí. Sí, las vendí. Por ejemplo, trabajé con personas que venden, te ayudan a bajar de peso mediante la dieta y por ahí hasta cobran más caro que un nutricionista y terminan vendiendo porque la oferta está buena. Entonces, ¿es 100% necesario? No, pero yo creo que es un grandísimo plus y que, como viste en el ejemplo de los blanqueamientos dentales o de las pestañas postizas, es algo que se puede hacer en un montón de lugares que no están relacionados directamente con la plata. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo te ayudo a bajar de peso, podría hacer la comparativa con lo que sale pagarle a un personal trainer que te ayude en el gimnasio. No sé si puedo llegar a marcar mucho esa diferencia. Muchas veces no se puede, pero las veces que se puede, creo que es un arma letal para las ventas. Y las veces que yo más fácil escalé eran ofertas que tenían ese patrón. Y si yo tengo que elegir algo para hacer, hoy en día me fijo que tenga eso. Me fijo que tenga eso porque creo que es un distintivo bastante fuerte y que hace a que la venta sea mucho más fácil. Entonces, si ya estás vendiendo algo, fíjate si puedes incorporar eso, este concepto en lo que estás vendiendo. Y si aún no estás vendiendo nada, tenés la ventaja de que puedes hacer borrón y cuenta nueva de una forma más fácil y pasarte a vender algo que sea justamente vender un billete de $100 por $1. Ahora, si todo el mundo vende el mismo billete de $100, ¿por qué van a comprar tu billete y no el del vecino que lo vende? Capaz que no a $1, lo vende a 50 centavos. Bien, eso nos trae al paso número 3, que es ser completamente diferente. Cuando hice mi curso de e-commerce, ese primero que te conté que pasé un par de meses creando las clases, grabando, averiguando cómo hacer un área de miembros y un montón de micros detalles que van surgiendo durante el momento que uno ni se espera, más aún cuando lo hace por primera vez. Fue un completo fiasco, la realidad, porque tampoco sabía lo que estaba haciendo y no me avergüenza decir eso. No sabía y los resultados fueron malos. Bien. Ahora, la segunda vez que lancé también era un curso que ayudaba a las personas a crear su tienda de e-commerce. Entonces, ¿por qué la primera vez o cuál es la diferencia de la primera vez que me fue como la mierda y cuál es la diferencia con la segunda vez que lo llevé a más de $100.000 por mes y las personas estaban locas comprándolo y que a día de hoy, habiendo pasado ya, no sé, 5 años desde que lancé ese último, o casi 6, siguen personas comentándome en Instagram, en YouTube, diciendo te conocí por el curso de Drop Branding, te conocí por cuando enseñabas a asociarte con los influencers. O sea, tuvo bastante repercusión. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero era un curso más que enseñaba sobre dropshipping de la forma tradicional. Vas a AliExpress, buscas productos que son ganadores, entre comillas, probás productos ganadores utilizando anuncios, te quedas con el que funciona y los terminas escalando. Era uno más. Entonces, ¿qué pasaba a competir en precio? En por qué tu curso y no otro. Empezaron a muchas personas a comprar a personas que por ahí tenían un estilo de vida un poco más extravagante, a mostrarse con cosas más de lujo, que nunca fue mi estilo y nunca me sentí, nunca lo hice porque no me sentiría cómodo vender por ese motivo como tal. Y la segunda vez lo que hice fue algo completamente diferente y que absolutamente nadie estaba haciendo. Ahora, muchas veces, recuerdo un video que grabé, no sé si la semana pasada, que yo hablaba de que había que copiar. Sí, hay que copiar en el macro, no en el micro. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo digo, bueno, hay muchas personas haciendo e-commerce, hay muchas personas enseñando cómo hacer e-commerce, hay muchas personas vendiendo cursos sobre e-commerce. Si yo voy
y hago un curso exactamente igual como lo está haciendo todo el mundo y lo más probable es que tenga los resultados como yo tuve con mi primer curso, que fueron nefastos, horribles. Bien, ahora yo puedo ver eso y decir, bueno, hay plata ahí. Hay muchas personas queriendo hacer e-commerce, queriendo ganar plata con el e-commerce, están dispuestas a pagar por cursos, tienen la capacidad de inversión, lo quieren hacer, lo están haciendo. Bien, bueno, buenísimo. Ahora, si yo voy y copio eso en el macro, ¿qué quiere decir? En ese nicho, en esa industria, ataco ese deseo puntual, que es tener una tienda que me genere plata, en definitiva, vendiendo productos físicos. Buenísimo. Ahora voy a ir y lo voy a hacer de una forma completamente diferente, no haciéndolo con la misma metodología que lo hace exactamente todo el mundo. En ese momento, las personas que vendían, incluyéndome a mí, ese primer curso que hice, era todo lo mismo. Probar decenas de productos desde que estén en AliExpress, correr anuncios, encontrar los productos que te funcionan, escalar esos anuncios, las personas compran en tu tienda y de forma automática el despachante, el productor, el fabricante, despacha el producto y le llega a tu cliente y no tienes que tocar nada. Bien. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Fui y me fijé cuáles eran las objeciones o los problemas que tenían las personas con esa metodología, que les daba miedo gastar dinero en anuncios sin saber cuándo iban a encontrar un producto ganador. Muchas personas no querían correr anuncios porque los intimidaban. Muchas personas no sabían exactamente, le daba miedo tener la confianza de que van a poder ellos elegir un producto ganador. Y un par de cositas más. Entonces, fui y dije, bueno, ¿qué forma yo puedo hacer para que todos estos problemas no sean un problema directamente? Y la forma que encontré y que validé y que luego enseñé era la de asociarme con un influencer. Bien. Entonces, las personas se asociaban con un influencer que tenía 500.000, 1 millón. Había algunos que se asociaron que tenían varios millones de seguidores. Hay un chico de acá de mi ciudad que se asoció con el Bananero. No sé si está viendo este video o no. No sé si todos lo conocen al Bananero, ¿no? Pero un OG de YouTube. Y al asociarse, eso les permitía tener una tienda que venda sin necesidad de correr anuncios porque iba a ser el influencer el que promueva el producto. No hace falta encontrar un producto ganador porque las personas no estaban comprando necesariamente el producto por el producto en sí, sino porque era el producto de una persona que ellos admiraban, seguían y demás. Y además que la realidad es que quién mejor que el influencer para saber qué le gustaría y no le gustaría comprar a su público. No podemos ver, no sé, el Bananero tiene su propia cerveza, lo vimos con Logan Paul, que bueno, tiene la bebida energizante Prime, lo vimos con Messi hoy en día. Yo hablaba de esto hace años, antes de la pandemia empecé a hablar de esto y hoy en día como que se está empezando a ver más, mucho más de lo que se veía en ese momento. Messi tiene su propia bebida, vi otro jugador de fútbol, vi de Paul, que sacó su bebida energizante, y se está haciendo cada vez más usual ver esto, lo cual me pone contento en la realidad. Y me pone triste por ahí por las personas que no lo vieron cuando yo estaba hablando de esto en el 2020. Pero bueno, en ese momento pocas personas lo estaban haciendo y es mucho más normal. Entonces, no había nadie enseñando a hacer esto. Y de la misma forma que era algo diferente, era algo que les ahorraba a las personas a hacer todas esas cosas que ellos no querían hacer para conseguir el deseo. Que el deseo es exactamente el mismo. Todo el mundo quería tener lo mismo, por lo menos dentro de este nicho, que era tener una tienda de e-commerce que facture tanto, un par de miles de dólares por mes. Bien, entonces, creo que esa es la gran diferencia y puede surgir un malentendido de, bueno, Nico, en algunos videos me decís que tengo que copiar, en otros videos me decís que tengo que ser diferentes. Eso es lo que tenés que copiar, creo yo, y eso es lo que tenés que ser diferentes. Cuando yo vendí blancamiento dental con e-commerce, no había nadie en Argentina haciendo por lo menos lo que yo quería hacer. Había un par de vendedores dentro del Mercado Libre que tenían blanqueadores dentales, pero no con una marca, no con un movimiento, no había influencers lindos, por más feo que suene, eso vende. No había una marca creada como si por ahí la había en Estados Unidos y por ahí la había en Europa. Entonces fui y hice eso. Ya estaba dentro de todo validado en otros países. En el Mercado Libre los blanqueadores dentales tenían buena cantidad de ventas, pero era eso. No había nadie corriendo anuncios, no había nadie con una marca hecha y derecha. Fui, lo validé, como dije en el paso número 1, vender sin crear. El resultado fue el que esperado, porque si haces un buen análisis previo, el resultado creo que es siempre el esperado. Y así como terminé creando y validando ese producto y escalándolo a cientos de miles de dólares en ventas antes de que la vaya a vender a esa marca. Y ya para cerrar el punto número 3, por ahí sí me apena un poco cuando veo muchos chicos que son relativamente nuevos, que tienen 1 año, 2 años en esta industria del marketing y lamentablemente tienen buen conocimiento de marketing. O sea, yo creo que tienen un conocimiento mejor que el de la media. Porque tienen un conocimiento 6 de 10, 7 de 10. Y en lugar de ir y aplicar eso en industrias que están completamente vacías de eso, salen a competir con tiburones, con personas que tienen más reputación, que tienen más años en la industria, que son 10 de 10 y no 7 de 10, y se quedan en ese loop de te ayudo a conseguir más llamadas de ventas, te ayudo a
vender tu coaching, tu agencia de la misma forma que lo están haciendo otras 100 personas y que de esas 100 personas capaz que hay 20 que hasta tienen muchísimo más años de vos que vos en reputación y demás. Y que por ahí no vas a ver el éxito que te gustaría dentro de esa industria, pero si llevas ese mismo conocimiento que tenés hoy en día a una industria en la cual no está tan atacada, puedes tener muchísimo más éxito. Me apena un poco ver eso. Es más, yo hoy en día si tuviera que comenzar si no tuviera la audiencia, la trayectoria y todo lo que tengo, ni loco estaría hablando a este público como tal, al público que le hablo hoy en día, que vende información y que vende servicios online, en definitiva. Ni loco porque es un mar completamente rojo. Bien, entonces, o lo tendría que hacer de una forma diferenciadora, obviamente, como dije en el paso número 3, no haciendo lo mismo que hace todo el mundo, que, bueno, no me voy a enredar más en eso. Pero la realidad con todo esto, antes de pasar al número 4, es que de poco sirve ser diferente si no tenés absolutamente, pero absolutamente claridad sobre estos únicos dos números. El paso número 4 es la única ecuación que importa. Absolutamente todas las veces que escalé a más de $100,000 por mes, tenía al principio cuando el área comercial era mala o inexistente o muy mala, cuando mis funnels eran feos y no estaba refinado el color, el tamaño del botón, los anuncios eran horribles, en definitiva, los ads eran feos, por ahí sin guionizar, simplemente prendiendo la cámara y viendo qué funciona. Absolutamente todas las veces que llegué a más de $100,000 por mes, tuve al principio un ROAS de más de 10, a pesar de tener todas estas cosas y más cosas aún mal. Y de acá surge una frase que me gusta mucho personalmente, que es: no podés optimizar lo que no funciona. Hay muchas versiones de esto. Hay una persona que nos dice no puedes optimizar cero, no podés optimizar tu camino a los $100,000 por mes y un montón de variaciones, pero en definitiva es personas que lanzan sus anuncios, tienen un retorno de inversión de 2, de 3, gastando 10, 20, 30, $50 por día, nada más, y dicen, bueno, yo tengo que optimizar un poquitito acá, un poquitito allá, y así llegar a un 15, un 20 de retorno. Si bien se puede hacer, sí se puede hacer, pero cuando estamos gastando poco en anuncios, lo que tenemos que entender es que nuestra publicidad se muestra a un público muy específico. Bien, el que Meta tiene mayor confianza en que va a terminar convirtiendo y comprando en definitiva lo que nosotros buscamos vender. Bien, entonces, si tenemos un retorno de inversión, según mi experiencia, de nuevo, si tenemos un retorno de inversión bajo al principio, cuando estamos hablando de este público muy específico y muy propenso a comprar, va a ser muy difícil poder escalar a $100,000 por mes, por lo menos utilizar anuncios, que es la forma que yo creo más rápida de poder escalar, sin depender de algoritmos que recomienden mis videos y demás. Se va a hacer muy difícil, porque cuando gasto más, no es tan específico el público al cual se muestra mi anuncio, y si no tengo una oferta buena, si no tengo un mensaje diferenciador, si estoy vendiendo lo mismo que todo el mundo, no va a funcionar. Entonces, cuando yo aumento mi gasto publicitario, si no toco absolutamente nada de mi funnel, de mi oferta, de lo que estoy haciendo, de cómo lo vendo y demás, en el 99% de los casos el retorno de inversión baja. Entonces, por eso creo que es súper importante al principio tener un retorno de inversión alto, por lo menos las veces que yo más fácil pude llegar a $100,000 por mes, era así el caso. Cuando yo lancé los anuncios para el blanqueador dental, tenía un ROAS, no sé, de 30, 35 antes de ir a fabricar. De igual forma, cuando hice ese lanzamiento para el curso de e-commerce que se escaló después de $100,000 con anuncios, al principio fue en ese vivo dentro del grupo de Facebook, uno ya se da cuenta y tiene ese tacto. Lo presenté, las personas estaban locas por entrar, los que no entraron eran porque simplemente no tenían la plata, sin una llamada de ventas ni nada. Directamente en ese vivo había un link de Stripe, las personas iban y compraban. Y después cuando lancé los anuncios para ese mismo curso, exactamente lo mismo. Retornos altísimos, que después uno cuando empieza a gastar más en publicidad, ese retorno obviamente baja, pero al final de cuentas el neto que me termina quedando en el bolsillo a fin de mes aumenta, que es lo que importa. Uno no va al súper o a un concesionario a pagar con ROAS, va a pagar con dinero. Entonces, si gastando poco no tenés un buen retorno de inversión, podés optimizar tu camino a $100,000 por mes. Se puede, pero es muy difícil. Es muy difícil. A mí me gusta, o yo prefiero intentar meterme en el núcleo de lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo bien a mi nicho. ¿Es mi oferta lo suficientemente atractiva y diferenciadora con las otras cosas que hay en el mercado? Estoy vendiendo un billete de $100 por uno de $1. Porque son esas las cosas que terminan moviendo la aguja. Esas son las cosas que terminan haciendo que mis anuncios, cuando gasto poco, tengan un retorno de inversión grande. Entonces, ¿se puede llegar a $100,000 por mes sin esto? Sí, se puede. Acá en este video, la temática del video es cómo hacerlo de la forma más simple y más fácil posible, o cómo yo lo haría. Y yo soy bastante vago, o me gusta, obviamente, tratar de hacer las cosas de la forma más simple posible.
Fueron muchas las veces que intenté optimizar mi camino a hacer que algo funcione. Y la verdad es que si bien se puede hacer, lo hice infinidad de veces, es remar contra la corriente. Cuando vendemos un billete de $100 por $1 o por $2 si querés, cuando atacamos un problema específico que a las personas les duele de verdad, pero les duele de verdad. Cuando funciona bien desde un comienzo, sin necesidad de tener todo perfecto, es ahí cuando se hace más fácil escalar. Cuando invertís en anuncios y cuánto vendés, termina siendo los dos números que tenés que ver y que te tenés que obsesionar. Muchas veces nos perdemos en el porcentaje de asistencia, en el porcentaje de cierre, en el porcentaje de opt-in. Si bien está bien ver esos números, no tenemos que perder nunca de vista el panorama general. Que cuando nos encerramos viendo esas métricas chiquititas en el día a día, podemos perder el panorama general. Y ese panorama general es cuánto estoy metiendo en anuncios y cuánto está saliendo del otro lado. Y si podemos resolver esos únicos dos números, creo yo que es la forma más rápida de llegar a los benditos $100.000 por mes. Por ahí hay otras formas de llegar a $10.000 por mes. Sí, hay otras formas hasta sin necesidad de utilizar anuncios. Tengo videos sobre esos, pero de nuevo, lo que te lleva a 10.000 no necesariamente te va a llevar a 100. Es mucho más fácil llegar a 10.000 con contenido orgánico, hasta sin necesidad de gastar en anuncios, pero llegar a 100 ya es otro cuento. Y no hay forma más rápida de llegar a 100, creo yo, que utilizando anuncios. Y para poder utilizar anuncios y llegar a 100, tienes que tener un retorno de inversión lindo, en definitiva. Y esto nos trae el paso número 5, obsesión absoluta por el marketing y un poquito de desprecio, no desprecio, obsesión por el marketing y no en las ventas. Hay una frase que dice que hacemos ventas cuando somos malos en marketing y hacemos marketing cuando somos malos en producto. Para llegar, creo yo, a los $100.000 por mes, según mi experiencia, tenemos que ser buenos en marketing, o es la forma más simple de llegar a esos $100.000 por mes. Y para llegar a más de eso, es ahí donde involucra y entra a tener mucha más importancia el desarrollo del producto como tal que nosotros estamos vendiendo y empezar a hilar ya muy fino con los referidos, el boca a boca y todo eso. Entonces, cuando yo estaba vendiendo mi curso que enseñaba a otras personas a vender cursos online, utilizando como caso de éxito este curso de e-commerce que había llevado a más de $100.000 por mes en una industria extremadamente saturada en los ojos de todo el mundo, cómo lo puede haber logrado y enseñando exactamente cómo lo hice, toda la lógica que hay detrás, me estaba costando bastante vender eso, y ya lo dije en otros videos años anteriores. Me estaba costando bastante simplemente porque me había olvidado mis propias lecciones o heridas que había aprendido en el pasado. Y era simplemente porque me había olvidado de ser diferente. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la obsesión del marketing? En ese momento estábamos corriendo anuncios a un webinar, un video como de 50 minutos más o menos. Teníamos ads que iban a un webinar como de 1 hora más o menos, y de ahí lo llevamos a una llamada, una call, como le gusta decir a los chicos. Lo llevamos a una call, ¿bien? Y de ahí, obviamente, vendíamos o intentábamos vender. Ahora, se hacía difícil, se hacía cuesta arriba. Sí, teníamos ventas, sí, llegamos a tener un equipo lindo de trabajo, no me acuerdo exactamente antes de que ocurra lo que te voy a decir, cuánto estábamos vendiendo, no sé si estábamos en 20, $30.000 por mes más o menos. Y al equipo de ventas les costaba cerrar. Tenían que tener una llamada, 2 llamadas, seguimientos que comparaban precios, que no estaban seguros, que un montón de objeciones completamente válidas. Tenía reuniones con mis closers, revisaba las llamadas de ventas, no lograba dar en la tecla, porque la realidad es que yo creo que no soy experto en ventas, nunca fue un tema que me gustó tanto y siempre por consecuencia me gustó mucho el marketing. Marketing es todo lo que tiene que ver con los anuncios. En definitiva, la obtención del lead, la obtención de esa llamada, después el contacto humano que ocurre para vender, se traduce en ventas. O se le llama normalmente ventas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Podía seguir luchando en ya empezar a hilar muy fino con el equipo de ventas, empezar a hablar de tonalidad, de manejo de objeciones, de hacer un proceso extremadamente detallado sobre apenas la persona agenda, hacemos esto, hacemos lo otro, 7 puntos de contacto previo a la llamada y un montón de otros procedimientos que obviamente no digo que no funcionen, funcionan, ¿bien? Pero yo dije, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, se siente como que la estoy forzando a la persona a presentarse a la llamada, a comprar, no se sentía bien. Yo quiero que las personas lleguen ya con ganas de comprar o con dudas puntuales y que mi equipo las solucione y ya está. Entonces fui y justamente lo que hice fue cambiar mis anuncios, cambiar mi webinar, hacer diferente lo que vendía, el mensaje, y tomar esa vieja lección que me había quedado olvidada cuando justamente hice mi curso de e-commerce, y sin cambiar absolutamente nada de mi proceso comercial. Después de aplicar esos cambios, llegamos a romper la barrera de los $100.000 en los primeros 90 días.
y era exactamente el mismo script de cierre, las mismas notificaciones después que la persona agendaba una llamada, el mismo equipo, es más, hasta creo que un peor equipo, pues ya estaban un poquito más quemados y obviamente desmotivados, contienen un porcentaje de cierre bajo o menos del que ellos esperan, se desmotivan. Entonces, a pesar de todo eso, únicamente cambiando, ni siquiera te voy a decir el tipo de persona que llegaba, sino cómo llegaba la persona a la llamada, hizo que podamos más que triplicar las ventas en menos de 90 días, sin cambiar absolutamente nada del equipo de ventas. Y es a día de hoy que yo sigo prefiriendo trabajar en marketing y mejorar el marketing que las ventas. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Supongamos que tenemos un equipo normal de cierre de ventas que cierra un 40% de las llamadas. Bien, si yo quiero hacer acá un 2X, tengo que llevar a 80% el porcentaje de cierre de llamadas. Hablar con ellos, entrenarlos, tener un líder comercial, motivarlos, estarles encima, etcétera, etcétera, etcétera. Versus, si yo digo con los ads, tengo un CTR, que es el porcentaje de las personas que dan clic en mi anuncio, de 1.5%, y yo tengo la confianza que capaz que me demoro una semana, 2 semanas, de que pruebo 5, 6, 10 anuncios diferentes, de llevarlo a un 3%. Lo puedo hacer, lo hice un montón de veces, tuve campaña con CTR de 5%, de 5.5%, lo hice. Y sin hablar con nadie, sin estar en Zoom, sin estar en Meet, sin tener que motivar a nadie y teniendo yo todo el control. Bien, entonces yo tengo esta habilidad, a mí me gusta, siempre que yo puedo hacer algo y no depender de un factor humano para aumentar los resultados, prefiero hacer eso. Bien, si bien que tiene un valor agregado, trabajar en tu equipo de venta y que sean mejores, obviamente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que creo que es más fácil aumentar las ventas desde el marketing, no desde ventas. Después con mi webinar, yo digo, bueno, tengo en mi webinar que el 3% de las personas terminan agendando una llamada. Y la verdad es que yo tengo confianza en que lo puedo pasar eso a un 6%. Tengo confianza en que lo puedo hacer y lo hago ese cambio una sola vez y no importa si se va un closer, si viene otro closer, si se despierta de buen humor el vendedor, si despierta de mal humor, lo que sea, no depende de ello porque es un video grabado que se mejoró y está teniendo mejor performance. Bien, entonces por lo menos yo prefiero hacer cosas que estén bajo mi control y que no dependan de otros humanos que tienen obviamente un factor humano y que está bien y está perfecto. Nadie se despierta bien todos los días, nadie tiene la misma performance todos los días, todos necesitamos motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la realidad es que yo nunca, ni una sola vez, escalé a más de $100,000 por mes a puro poder de ventas. Primero, porque no es la forma en la cual a mí me gusta vender, no me gusta estar empujando a las personas a que se presenten en una llamada, a que me respondan, a que me compren. Yo prefiero que ya lleguen mucho más vendidas de antemano. Y segundo, creo que es más fácil, o por lo menos para mi tipo de personalidad y habilidad, creo que es más fácil y creo que para la mayoría de personas que están del otro lado es lo mismo. Entonces, pasemos un poquito en limpio todo lo que vimos el día de hoy. Vimos el proceso exacto, en definitiva. Vender primero, vender un billete de 100 por $1, ser completamente diferente a lo que hay allá afuera, descifrar anuncios porque es la forma más rápida y escalar y obsesionarte con el marketing y no las ventas. Es la forma, por lo menos, que yo creo que es más fácil de llegar a $100,000 por mes, que no es necesariamente la forma más fácil de llegar a $10,000 por mes. Y ahora, todo esto no es teoría, lo hice 7 veces en clientes de toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y demás, y es siempre lo mismo. Este proceso funciona, me funcionó y por lo menos yo lo voy a seguir utilizando y te lo doy acá en bandeja para que lo puedas utilizar vos también. Ahora, lo primero y principal, antes que definir el ser diferente, cómo vas a hacer para vender un billete de $100 por $1, cómo vas a descifrar los anuncios y demás, antes que todo esto viene la elección del nicho, la elección a quién le vas a vender. Y muchas personas tienen perfecto todo lo que vimos en este video, pero fallan en el paso número 0, en la línea de largada, que es la elección de nicho. Así que te dejo acá en pantalla un video en el cual te muestro un video en el cual puedes identificar si tenés un buen nicho o no y cómo elegir justamente un buen nicho. Un nicho que te compre con menos peros, un nicho que te compre con menos tiempo en llamada, menos tiempo hablando con tu empresa y a un mayor precio, en definitiva. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande.